Estimados amigos, ustedes muchas veces me piden algún detalle, algún relato de cosas que han pasado en el tiempo y que pueda compartir con ustedes. Son muchas, por supuesto, pero a ver, se me ocurrió, después ustedes me dicen si les gusta o no, contarles un poco una noche de boxeo en el Luna Park de hace unos cuantos años. Se esperaba que fuese mucha gente esa noche al Luna. Era una pelea muy grande, muy esperada. Y entonces con mi padre fuimos muy temprano al Luna. Él me llevó a mí, aunque yo ya andaba por los 16, 17 años, pero aunque parezca mentira, en esa edad uno era un chico todavía. El asunto es que fuimos temprano y yo en esa época tenía la fortuna inmensa, que a veces no sé cómo agradecerle a Dios, de que un señor que conocíamos en el barrio, ahí en Almagro, era el utilero del Luna Park. Entonces se sentaba al borde del ring, de espaldas corrientes, apuntando a Madero, en ese rincón del cuadrilátero, y tenía debajo del ring una caja con resina, porque los boxeadores usaban resina para no resbalar en la lona, y guantes. Yo me sentaba ahí y el ring me quedaba acá más o menos. Había una efervescencia en ese estadio, había un público excitado, y con una carga grande de emotividad, de la cual tampoco yo me podía desprender, porque yo había vivido esa semana de la pelea, la semana previa, los días previas, más de una semana, 10 días, un mes, también con una gran carga de ansiedad por verlos frente a frente. Porque como suele ocurrir, el boxeo se nutre de dos personajes en los cuales el balanceo ideal sería uno llamado el bueno y el otro el malo o el villano, como en el cine. En el cine uno se acuerda más de los villanos que de los héroes, muchas veces. Uno era serio, era formal, hablaba muy bien, era muy cálido, muy educado, era muy buen boxeador, era muy fuerte, venía de pelear en los Estados Unidos y gozaba del respeto de todo el mundo. El otro era más bien locuaz, hablaba mucho, llamaba la atención, también había estado en los Estados Unidos, era, no digo bravucón, pero es medio irrespetuoso. Entonces, esa mezcla entre dos estilos totalmente distintos, uno era tildado para boxear y el otro era más guerrero, formaba una química muy especial. Entonces el Luna estaba conmocionado esa noche. Y yo me acuerdo que un viejo técnico del boxeo me preguntó, yo era chico, bueno, ¿a vos quién te gusta? ¿Quién gana? Cuando le di el nombre de uno, este técnico, Jaime Rodríguez, me dijo, no, porque cuando son boxeadores de peso pesado, sobre todo en peso pesado, siempre gana el más grandote. Y acá hay uno que es peso pesado legítimo y el otro no. Y así se dio, porque ustedes ya se habrán dado cuenta y se habrán imaginado, estoy hablando de una pelea que se celebró un 4 de septiembre del año 1965. Han pasado una cantidad enorme de años, 60 años. Ringo Bonavena, Goyo Peralta. Ringo hablaba y provocaba y andaba con una linterna buscando a Peralta, decía que Peralta le tenía miedo. Y la verdad que los que estábamos en el boxeo, yo por lo menos, no lo quería mucho, porque decía, este es un muchacho, es un irrespetuoso, porque Gregorio Peralta había peleado por el campeonato del mundo, era un tipo muy correcto, muy educado, muy fino, nunca hablaba del rival, pero no era peso pesado, era un medio pesado. Hoy sería un crucero sin mayor problema. Entonces, esa diferencia de físicos, esa diferencia de potencia, también se hizo en la pelea, se vio. Peralta fue un boxeador no solamente muy bueno estéticamente hablando, sino que además tenía un coraje tremendo y se aguantó todo, incluyendo a George Foreman, por dar un nombre. Entonces, la pelea fue dura para él, por supuesto, era el título argentino, estaba a 12 rounds. Anduvo por el suelo, pero no dio el paso atrás, porque tenía un temperamento
más de agresión que de contragolpeo, por ejemplo, de contragolpeador. Y Bonavena, con sus pies planos, que aparecía con un, dicho con todo respeto, tirabollos, no era un tirabollos. Si ustedes, si observan bien los videos, van a ver que Bonavena era zurdo, pero peleaba como diestro, con la izquierda adelantada. Para sus pies planos y para su físico, parecía torpe, pero no era tan torpe. Era un buen boxeador, no era un gran bailarín, no podía ser bailarín. Si hubiera sido más, hubiera llegado a más, pero no en balde peleó con todos, y con todos en mayor o menor medida. Estamos hablando de Muhammad Ali, de Joe Frazier, perdón, de Floyd Patterson, de Jimmy Ellis, de George Chuvalo. Hizo no una campaña, un campañón en los Estados Unidos. Por algo lo hizo, estaba bien enseñado. Por supuesto, no era un exquisito del ring. Lo cierto del caso que esa fortaleza lo llevó a ganar por puntos. Yo me acuerdo que yo estaba al borde del ring. La verdad, yo era hincha de Peralta, a mí me gustaba Peralta, que tenía mucho aprecio a Peralta. Y por supuesto, Bonavena ganó en justa ley y, y bueno, ganó, fue el mejor. Con el tiempo yo aprendí a querer también mucho a Ringo, que como persona era realmente fantástico en muchas cosas. Cuando cayó, esto me lo contó don Víctor Avendaño, el árbitro de la pelea. Bonavena le pidió a Goyo que se quedara en el suelo. Goyo se levantó, se veía que estaba superado, pero se levantó. Y cuando terminó la pelea, fueron a los vestuarios, que están todavía el pasillo y las disposiciones sanitarias del lado de la avenida Madero, tirando para el lado de Corrientes. Había, ingresando por ahí, unos baños que habrán sido modificados y arreglados, y en donde generalmente los boxeadores se bañaban juntos, los dos que habían peleado. Y eso pasó esa noche. Y Bonavena, que ahora era el campeón argentino de la categoría, Bonavena, el fanfarrón, el que hablaba, el que decía con esa vocecita muy graciosa, Goyo Peralta me tiene miedo, se abrazó a Peralta, le pidió disculpas llorando y le dijo, mirá, yo todo lo que hablé fue para vender entradas, Goyo, perdoname. Se entrenaba en el mismo rincón del Luna, los entrenaba Alfredo Porcio también, aun cuando Ringo era pupilo de los hermanos Rago. Eh, pero eran compañeros, de alguna manera fueron compañeros de gimnasio. Y Ringo le pidió disculpas, le dijo, al estilo Ringo, mañana hacemos, mi hija hace ravioles, ¿querés venir? Peralta no fue. Y al otro día, que yo recuerde, no lo vi, lo que vi en las fotos, lo que me contaron, Bonavena, vestido con un traje gris, con corbata, camisa blanca, corbata oscura y con el cinturón de campeón argentino en la cintura, anduvo por las calles de Pompeya, estuvo en Huracán, celebrando su campeonato argentino de los pesos pesados. El pibe del flequillo, el de las botas tejanas, el que se burlaba de los rivales, no solamente vendió entradas, sino que siguió creciendo. Y cuando miro para atrás y me acuerdo como en un sueño de esa pelea, de ese Luna Park encendido y enfervorizado, con 25.000 personas adentro, no dejo de tener un cierto dejo de gran nostalgia porque eran años diferentes, con boxeadores distintos y con otro país. Peralta Bonavena dividió al país y seguramente unos muy pocos habrán sido testigos afortunados de ver cómo el ganador, llorando, abrazó a su derrotado y le dijo, Goyo, venís mañana a casa, vamos a comer los ravioles de mi vieja.